Buenas tardes, queridos tripulantes. Les damos las gracias por sintonizar y unirse a nuestro vuelo. La duración estimada será 1 hora. Recorreremos sobre la coyuntura actual, haremos parada en el semillero y la agroecología, nos adentraremos en la historia popular y nos divertiremos con el entretenimiento actual cordobés. Los dispositivos electrónicos portátiles podrán utilizarse cuando comience la señal radial. Les rogamos que pongan la pava, entren en la página, se ceben unos mates, despejen los oídos, abran las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Mantengan en respaldo su asiento en posición de comodidad y cómprense 1 kilo de merienda. Gracias por su atención y feliz vuelo. Les esperamos todos los miércoles a las 15 horas en Terrícolas por la tarde, en Radio La Quinta Pata. Bueno, y con esto empezamos. Primero vamos a hacer un recuento de dónde venimos, a dónde vamos, y vamos a hacer una pequeña presentación que hacemos todos los programas y comentarle a los nuevos oyentes de quiénes somos, dónde participamos y reclamamos algunas de las actividades que suceden en el territorio de Córdoba. Nosotros somos del Movimiento Popular La Dignidad Confluencia, que es un movimiento de base que está integrado por personas de Córdoba capital, de varios territorios. También hay en el interior, en San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Viale Mace, Malvinas Argentinas y en todo el interior del país. Esta es una organización que promueve la economía popular, el cooperativismo, la comunicación comunitaria, el feminismo popular, la agroecología, la salud, la soberanía alimentaria y el buen vivir de todas las barriadas populares. Por eso y con más, hoy presentamos este gran programa de ¿qué vamos a hablar hoy? Bien, Maki. Hoy en Sony Serán vamos a estar hablando de Francia Márquez, que es la vicepresidenta de Colombia. Vamos a contar un poquito su historia, sus años de militancia y cómo esta mujer afrodescendiente y defensora y militante de las causas medioambientales y de las diversidades llegó a un gran personaje actual. Sí, un personaje actual de la política latinoamericana que me parece súper interesante y que, bueno, está... La queremos ver en acción. Sí, trabajando en la coyuntura. Claramente. Y hoy en el semillero, ¿qué vamos a tener? En el semillero vamos a hablar sobre jardinería regenerativa y particularmente de la experiencia de jardines nativos biodiversos que se está dando en 2 canteros en Ciudad Universitaria y les vamos a contar un poco sobre eso hoy. ¿Es nuevo? Sí, el 6 de octubre hubo una actividad y ahí se inauguró este espacio que pueden ir a visitar y también pueden participar de los espacios de riego y de mantenimiento que les voy a contar en el semillero, así que no se lo pierdan. En más o menos 20 minutos vamos a estar conversando sobre eso con una gran personaje de Córdoba que se llama Juan Orco, que es un docente y una persona muy, muy, muy zarpada. Bueno, volvemos primero a nuestro primer segmento, que son las efemérides del día de hoy. Un miércoles 26 de octubre nace un personaje muy importante en la historia latinoamericana. En 1959, en Orinoca, Bolivia, nace Evo Morales, el primer presidente indígena en la historia del país. Se destacó como un líder sindical de los cocaleros. El descalabro económico y social del segundo gobierno de González Sánchez de Lozada lo puso en primer plano en 2003. A fines de 2005 ganó la presidencia y asumió en enero de 2006. Fue reelegido en 2009 y en 2014. En sus años de gobierno, Bolivia experimentó un crecimiento sin antecedentes que se tradujo en una sustancial mejora de vida para los ciudadanos y los ciudadanos. Imposibilitado de volver a presentarse, logró un amparo judicial que compitió en 2019 y ganó. Fue derrocado por un golpe de Estado que bien recordamos hace un par de años y debe salir al exilio. Pasó por la Argentina y apadrinó la candidatura de Luis Arce, electo un año después.
También otro personaje importante de nuestra Argentina, que es del lado de la cultura, en 1909 nace Dante Quinterno, un gran director, productor y guionista, historietista, que fue que realizó el primer dibujo animado en colores de la Argentina y que tiene hitazos que todos conocemos, como nuestro querido Patoruzú. Mira vos, qué lindo. Isidoro Cañones y a Don Fierro, que entre otros populares personajes de la historieta marcaron un hito en la historia de nuestro cómic argentino, que está bueno recordarlo y rememorarlo. Gran personaje Patorucito, ¿no? Está para hablar algún día de Patorucito, me parece. Es un gran personaje argentino de la ficción y me parece que todo lo quiere. Yo lo quiero mucho. Sí, yo lo quiero un montón y me acuerdo de cuando salió la película de Patorucito. ¿Ah, sí? Sí, que la fui a ver al cine. Ah, sí, salió en el Gran Rex. Salió en el Gran Rex. Yo creo que la vi también en alguno de esos dos. Sí, fue muy gracioso. Bueno, y seguimos un poquito para ir rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo y nos vamos a hacer un poco los noticieros del movimiento social y vamos a tocar un tema importante que se está tratando en la UTEP, donde el movimiento de la dignidad presenta y reclama al sindicato enfrentar la crisis y el ajuste de nuestra actualidad. El 25 de octubre, ayer, el martes, movilizaron el Movimiento Nacional de Buenos Aires desde el San Cayetano en Liniers hasta el Sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, LUTEP, para plantear la necesidad de luchar por una paritaria para todos los trabajadores de la economía popular y reforzar un gran programa que es bastante importante, que algún día podemos hablar, que es la tierra, el techo y el trabajo, que son 3 elementos claves para habitar con dignidad en el país. Y la pelea contra las empresas concentradas que condicionan nuestro trabajo el día a día. Ante esta situación, creo que estamos convencidos que el UTEP y sus organizaciones debemos ser la representación del conjunto de los trabajadores de la economía popular frente al Estado. Porque ¿para qué si nunca un sindicato de trabajadores de la economía popular si no tenemos para canalizar las demandas y las luchas por la dignidad de vida y los derechos que nos faltan conquistar? Por el contrario, se ve una preocupación por este rol que cumplen muchos dirigentes que ocupan lugares en el Estado y que como transmisión de la política estatal hacia el sector y la representación se transforman en gestores de políticas que lejos de profundizar, lejos de estar presente o representar a los trabajadores de la economía popular, generan un protagonismo que avalan políticas que no dan respuesta a los compañeros y compañeras que están en esta situación. Me parece importante destacar esta noticia, salió en página 12, fue una marcha de 17 kilómetros, realizaron hasta el sindicato de UTEP para poder presentar esta paritaria. Y voy a decir rápidamente qué es lo que también importante porque uno manifiesta, ¿por qué se manifiesta? Se manifiesta por la ampliación de los derechos, el salario básico universal y el desarrollo de la economía popular, el acceso a la tierra y la protección de zonas estratégicas de la soberanía alimentaria, que son capítulos que hemos estado hablando en la radio hace 2 programas atrás, el reparto de tierras para vivir y producir, la creación de una empresa nacional de alimentos, que eso me parece súper importante. Sí, es interesante también. Eso sería como algo muy interesante para hablar en el semillero, por ejemplo. Sí, me parece súper importante. También los espacios sociocomunitarios educativos, que son todas también los comedores, copa de leche, que no solamente brindan la merienda, sino son lugares de apoyo y contención. Y la gestión integral de los envases y el reciclado social. Hay muchos compañeros en UTEP que trabajan en el reciclado y me parece importante tenerlo en cuenta porque hace años que se vienen trabajando con reciclado y ahora que se ha vuelto como un auge, me parece importante recalcar que estos son los representantes de la economía circular de hace años. Y la protección de los humedales, que también estamos hablando de los cambios climáticos, la defensa de los pueblos originarios, los barrios populares y declarar la emergencia en algo actual que es muy importante en los jóvenes adultos y los jóvenes, las adicciones. También la pelea por recuperar la soberanía y nacionalizar los recursos estratégicos y un punto que siempre lo patean, que es importante que algún día lo empecemos a charlar, que algún día lo voy a traer al tema porque es súper interesante, el Paraná. Y el control del Paraná y el control de todo el circuito de distribución que generan barcos
extranjeros y del que nosotros no estamos recibiendo nada a cambio. Me parece muy importante empezar a hablar de cómo las grandes empresas concentran el Paraná y es un lugar de riqueza nacional, que estaría bueno que empezara a devolver sus frutos al territorio. Y para finalizar, la deuda con el FMI, que todos las conocemos, y la paritaria por todos los trabajadores de la economía popular. Me parece que es importante tomar estos puntos para la emancipación política y social de nuestros pueblos. Bien, Maca, muchas gracias. Me parece que has tocado un tema sensible e interesante. Y bueno, también que los dirigentes y aquellos que están a la cabeza de los movimientos, del movimiento de las personas organizadas, de los trabajadores, del pueblo organizado, tienen que estar a la altura y no se tienen que olvidar a quienes representan y los derechos de quienes tienen que defender. Sí, es súper importante que volvamos a repasar para qué está un sindicato y a quienes protegen y también darle paritaria al lugar de género en el sindicato, que también es otro de los puntos cónclaves que se definió en la marcha. Y para irnos un poquito más al tema nacional, que también es muy importante, que fue el presupuesto del 2023 que se presentó y se aprobó en el Congreso tras 15 horas de debate y que definió los nuevos qué se va a realizar en este presupuesto 2023 desde el Ministerio de Economía de la Nación. Vamos a decir un poquito lo que contempla, que bueno, contempla una inflación del 60% acordada y un crecimiento del 2%, a la par que no prevé nuevos impuestos ni cambio en las retenciones a las exportaciones. Se trata un poco bajar el déficit ordenado de la macroeconomía y reducir la emisión monetaria, que además ayudará a bajar la inflación. O sea, en grandes palabras y pequeñas cortas, es tratar de un poco frenar la inflación y poder tener una estabilidad a un corto plazo de un año. Esta iniciativa incluye una estimación de $1, que es también un tema sensible para aquellos y aquellas que trabajan o le dan también importancia al dólar, que también es lo que sigue siendo la moneda que regula básicamente los precios de nuestro país, lamentablemente, a casi 270 pesos para fines de 2023 y que se llegue a un 1,9% sobre lo que es el Producto Bruto. Me parece importante recalcar que es un plazo hasta las elecciones y una deuda para poder, una deuda también un poco para el pueblo, que podamos llegar a tener un poco de estabilidad en lo que queda del año hasta lo que llegue el momento de cambio de gestión o el trabajo que esté haciendo el Superministerio de Economía, que está ahora Sergio Massa y que lleva a cabo todos estos nuevos operativos. El semillero. Mirar y entendernos parte del ambiente. Bajo la tierra brota una semilla. Es momento. Hablemos sobre huertas, producción agroecológica de alimentos, almacenes populares y todas las prácticas que aportan a construir una soberanía alimentaria. Bienvenidos a este segundo bloque de Terrícolas por la tarde. Les recuerdo, pueden escucharnos todos los miércoles a las 15 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata. También pueden escribirnos por Instagram y Twitter en @terricolasporlatarde.oc y también pueden escribirnos al WhatsApp a nuestro número, que es 351 30 41 922. Y también, también nos pueden escuchar no solo por el dial FM 93.9, sino también por la página web de Radio La Quinta Pata, que es radiolaquintapata.com.ar. Muchas gracias, Coco. ¿Estás ronco hoy? ¿Qué te pasa? Un poquito me agarró la gripecina que anda dando vueltas un poco y bueno, me tomó la garganta, pero estamos bien mejorando. Estamos bien acá en la radio. Otro miércoles más, esta vez no llovió. Esta vez no. Llovió ayer de la noche. Exacto. Cerca, casi. Zafamos hoy. Bueno, bienvenidos. Este es El Semillero.
otra vez una columna donde semana tras semana, todos los miércoles, vamos a conversar sobre diferentes aspectos en torno a la producción agroecológica de alimentos, la jardinería, los bioinsumos, la soberanía alimentaria y los almacenes en torno a la economía popular. Nos interesa traer experiencias de diferentes espacios, diferentes colectivos. Lo ideal no es hablar con alguien que sea experto en un tema, sino, bueno, también que nos traiga un poco de su sabiduría, claro, como esta vez Juan, pero traer experiencias de colectivos que hoy en día están de alguna manera incidiendo en Córdoba en algún aspecto en torno a la soberanía alimentaria, o pensar esto de qué pasa con la ecología. Bien, y entonces exactamente hoy ¿de qué nos vas a hablar? Hoy les traigo un tema que para mí es muy importante porque también soy parte, es un cantero biodiverso en la UNC. Hoy vamos a hablar de jardinería, es un tipo de jardinería a la que no estamos muy acostumbrados. La podemos nombrar como jardinería regenerativa y va en concordancia con el semillero porque piensa de manera agroecológica, se piensa la conservación de las especies nativas y piensa cómo construir y habitar los espacios verdes que solemos entender como paisaje. Hoy les traigo una conversación que para mí es muy especial porque hablamos con Juan Orco, que es mi profe. Él es docente, investigador y una persona que pertenece a Jardineros Sin Fronteras, que es una comunidad de jardineros que en Córdoba actúan desde esta perspectiva. Repito, jardinería... Esa es la perspectiva de la jardinería regenerativa. Exactamente. Vale. Pueden encontrarles en redes sociales, en Instagram, como @jardineros sin fronteras. Y les traigo este tema porque estoy terminando un curso de jardinería regenerativa del programa de empleos verdes de la MUNI, que se da en la ULA, que es la Universidad Libre del Ambiente, que está en el jardín, cerca del Jardín Botánico. ¿Conocen? Sí, conozco por la zona. ¿Puede ser que es la avenida Cárcano o nada que ver? Ay, no recuerdo, pero está justo en una rotonda. Claro, que es ahí... Yo llego en bicicleta, voy. Sí, vas por la Costanera, ¿no? No, voy por la Colón, pero bueno. Sí, está como del Jardín Botánico al lado, es justo una quebrada. Nos contaron un poco de su historia, cómo llegó a un poco generarse ese espacio que hoy en día es la ULA, que tiene un poco más de 30 años. Y bueno, en este curso de jardinería regenerativa estamos construyendo una mirada, una lectura sobre cómo se hace jardinería, cuál es la perspectiva, cuál es el rol de les jardineres y qué tipo de jardinería estamos haciendo, cómo nos imaginamos los jardines, qué plantas ya existen en esos espacios. En fin, pensar y observar cómo nos relacionamos y valoramos los espacios verdes a los que tenemos acceso. En este sentido nos preguntamos, ¿cuál puede ser una definición de paisaje? Dentro de todos los autores que vemos en esta cátedra, que es muy interesante porque nos hacen leer autores que están vivos, contemporáneos, leímos a Gabriel Burgueño, que es doctor, licenciado, es técnico, él es todo y se dedica a la planificación y el diseño de paisaje y urbanismo. Estudió en la UBA, es de Buenos Aires, y también es técnico en jardinería. Y también es asesor de municipios y organizaciones no gubernamentales. O sea, se dedica a los espacios verdes, ¿no? En general. Bien, sí, bárbaro. Bueno, el concepto de paisaje implica naturaleza, ambientes y personas usuarias. La mirada del paisaje es la suma del lugar, las variables del ecosistema, pero al mismo tiempo el tipo de valoraciones y percepciones hacia ese espacio, ¿no? Las necesidades de su uso, los usos actuales y potenciales de los espacios. O sea, digamos, sería un paisaje, básicamente sería también nosotros lo que vemos del paisaje. Si nos ponemos del otro lado, más allá de planificarlo y diseñarlo, sino que percibimos, sería un poco eso. Claro, el paisaje se construye a partir de la mirada, porque sin esa mirada no existe el paisaje. Ahí va. O sea, el paisaje es una concepción humana, antropocentrista. Y está bueno, entonces lo que estaría planteando este autor sería exactamente que el paisaje necesita la mirada para poder existir, o estoy medio que yéndome por la rama. Se ponía Algo, o sea, eso dicen otros autores, no sé si exactamente él.
Pero bueno, el plan es como ir pensando sobre el paisaje, ir desmenuzando esto que entendemos todos los días como espacio verde para hacerlo propio. Y la acción en el territorio de las comunidades es la que permite la apropiación de un espacio, volviéndola parte de su identidad. Y de esta manera se refuerzan los lazos entre las personas con el territorio y lo regional se puede preservar. Bueno, es interesante, y vos decías que hay un proyecto en el que vos estás participando que se hace en Ciudad Universitaria, y a mí siempre me llamó la atención, y siempre que paso lo miro y siempre me genera algo, es ese pequeño espacio de monte nativo. La gota del bosque nativo. Puede ser, Sí. puede ser. ¿Han tenido ustedes que ver con la conformación de ese espacio? No, pero estoy casi segura que Jardineros Sin Fronteras sí. Claro. Sí. O muchos de los de los grupos que están interviniendo en este espacio sí están involucrados. Tiene muchos años también. Sí, tienen muchos años. Pero bueno, hoy les traigo información sobre el cantero biodiverso de la UNC. Quiero contarles que el 6 de octubre, o sea, hace un par de semanas, iniciamos junto con un montón de grupos, como por ejemplo la Tecnicatura Universitaria de Jardinería y Floricultura, el módulo de Ambiente, Ciencia y Tecnologías de Extensión Universitaria de la UNC, el colectivo Jardineros Sin Fronteras, Tierra Firme, que es un colectivo que se dedica también a la jardinería, las personas que están en los cursos de las escuelas de oficios de la UNC y el curso de jardinería regenerativa de la ULA, y un montón de personas que se fueron sumando a esta experiencia, en donde primero se planificó en zona sur de Ciudad Universitaria de la UNC armar un jardín con 2 canteros de plantas nativas y autóctonas. Este lugar se llama la Plaza de la Música y está entre Arquitectura y la Facultad de Lenguas. Es un predio grande, seguramente han pasado por ahí si han cursado en zona sur en Ciudad Universitaria. ¿Eso será batería C, acaso? Exactamente. Batería C, eso es la zona Es sur. un montón que no... Alguna vez cursamos por ahí. Qué lindo que lo hayan puesto. Facultad de Lengua, ¿estás segura que es arquitectura y no otra? Porque arquitectura no queda Al frente. al lado del pabellón Argentina, más o menos. Si tienen dudas, pueden buscar en el Instagram, que se llama Canteros Biodiversos, UNC, y ahí dice la ubicación exacta. Tienen un QR en donde pueden buscar para ubicarse bien y no tener dudas. Pero si llegan y ven 2 espacios delimitados entre medio de ese predio gigante, esos son los 2 canteros biodiversos. Che, yo hacía una consulta y entre todas estas agrupaciones y parte de la universidad, ¿cuántos eran? O sea, como en un montón. Éramos muchísimas personas, Trabajando. no sé cuántas, la verdad que no lo conté, pero por lo menos había, no O sé, sea, una dimensión 70 grande. personas, sí. Ahí va. La Y- intervención consistía en transformar un espacio verde que era pensado como deportivo o de paso, con un uso constante de pisadas y de movimiento, que era sometido a lo que entendemos hegemónicamente como jardinería, que es un pasto verde sin ningún tipo de parche de tierra, cortado al ras todos los meses. Esa es la idea de jardinería que tenemos casi todos en la Sí, cabeza, ¿no? champas. Bueno, eso es lo que viene a romper o a repensarse con la jardinería regenerativa. Pasa que el espacio verde, uno en la ciudad, o no sé, capaz que yo en el sentido común lo considero bueno, le ponen un poco de césped para el paso y que no haya ningún otro plan. Mientras más movilidad tengamos, pero en realidad no pierde mucho sentido porque no hay ningún paisaje, hay solamente algo utilitario, digamos. Ujú. Bueno, en que todos los meses vinieran a cortar el césped no permitía que las semillas silvestres que ya están en el espacio crezcan. Entonces hablamos con Juan y le preguntamos qué estrategias podemos generar para sostener y crear más canteros como este, y nos respondió con el siguiente audio. Creo que lo más importante para pensar en una estrategia para ayudar a la preservación y la creación de nuevos canteros es pensar en el conocimiento que nos resta para dimensionar la importancia, pero sabemos también que si conocemos, también apreciamos el valor y podemos pensar también en intervenir otros espacios. Y los valores de la presencia de estas especies nativas tiene que ver sobre todo con ver la importancia que tiene la biodiversidad
en la ciudad y también para el conocimiento de nuevas generaciones que van construyendo nuevos conocimientos en torno al uso y al bienestar de los espacios verdes. Bueno, le queremos agradecer a Juan por sus palabras, es muy valioso. Sí, muy valioso. Bien, una información que me parece que estaría bueno meter ahora, ya que estamos, acá el Jardín Nativo Biodiverso de la UNC, que está en Ciudad Universitaria Plaza de la Música, entre Facultad de Lenguas y Agronomía. Todos los miércoles a las 15 horas van a estar dando un taller de mantenimiento de canteros. Mismo horario del programa, oyentes, oyentas, oyentis, si les interesa pueden ir en ese momento a hacer tareas de mantenimiento, aprender un poco y sintonizar junto a la gente del Jardín Nativo Terrícolas por la tarde. Claro, pero bueno, es muy importante acercarse a ese espacio, es un espacio que se sostiene y se mantiene, porque hay que hacer un mantenimiento que si bien es de bajo costo, hay que hacerlo, que es regar, y se pueden hacer muchas actividades. Yo, por ejemplo, estuve dibujando cuando fuimos y es como un espacio para sembrar una semilla que derive en otras cosas. Es una comunidad muy hermosa de personas que están pensando en la agroecología y cómo incidir en los espacios verdes desde un lugar agroecológico. Estas prácticas ponen en valor especies silvestres y nativas, aprecian la estética que generan estas especies en los canteros urbanos y no el jardín de petunias y pensamientos, claro, como estamos acostumbrados. Ajá. Y rosas. En la ciudad y en los espacios urbanos, y piensa un sistema diferente de gestión de espacios verdes, de forma colectiva, en espacios públicos, ¿no? Y ponen en valor esas especies silvestres nativas de Córdoba. Y por ejemplo, ¿cuál es una especie nativa que conozcas que se puede nombrar? Sí, acá en Córdoba hay gramíneas, que son esos pastos, diversos pastos que crecen, que son perennes, o sea que no se les suelen caer las hojas, y algunos son aplumados, las colas de zorro que lo suelen llamar. Sí. Después flores nativas y silvestres hay un montón. Está la margarita punzó, la malva rosa, el cardo, la retama, la lagaña de perro, la sangre de toro, la flor de Santa Lucía, la margarita morada, el mirasol y el diente de león, por ejemplo. Mira, ¿es nativo? Sí, hay un montón ¿La de huasca? plantas nativas. Ahí está. Sí, Ese y bueno, hay un montón, hay muchísimas. Para contarles un poco cómo fue la jornada del 6 de octubre y cómo se genera una incidencia en un jardín, quería contarles un poco mi experiencia. Primero con plantas y palitas y muchas herramientas diversas que por ahí no conocíamos, nos reunimos por la mañana para realizar una actividad que duró hasta la tarde. Como los vínculos son muy importantes, se propuso una dinámica para conocernos, que fue teníamos que generar una trenza, dividirnos en grupos y generar, no una trenza, algún tejido con unos violines que nos dieron. Entonces, ahí en grupo nos conocíamos un poco. ¿Entre todos? Sí, entre todos, las personas que eran de la cátedra y las personas que no también. Y el plan era como dividirnos en grupos, que no nos conociéramos entre nosotros, como para generar vínculos diferentes, porque era muy heterogéneo, había mucha gente de... Muchas edades. Sí, también, pero había muchas personas que se dedican a la jardinería o el estudio, entonces hablaban por ahí de una manera muy técnica, y las personas que no, nos sentíamos en la confianza de preguntar realmente de qué era que estaban hablando, porque de poder por ahí entrar en el lenguaje. Claro, porque hablan de los suelos, de los niveles de las plantas, de un montón de cosas que yo recién me estoy interiorizando y de forma criolla las entiendo, pero si me empiezan a hablar de cuestiones técnicas, me perdí un poco. Pero ahí existía la confianza para preguntar. Está bueno entonces, Rosy, por lo que contás, que en el taller no solo es un espacio de interacción con la flora, sino que también un espacio de social, de encontrarse con personas y bueno, y generar algo de manera colectiva, digamos, algo que tenga como una mirada medioambiental de manera colectiva. Claro, como ir un poco también, hola, ¿qué tal? Quiero aprender sobre esto y integrarse un poco. Me parece súper importante, y más en estos momentos, de poder empezar a aprender sobre eso y que nos empiece a agarrar el gustito.
Sí, sí, de incidir y de cambiar la mirada. Para mí también eso es muy importante, cambiar la mirada sobre las plantas. Quitarse la idea de yuyo. Ajá, Y de empezar a pensar en una flora nativa que, nada, que está ahí y hay que reconocerla y valorarla. Entonces, en este gran espacio, pensemos en un gran espacio con césped aplastado, tuvimos que, en primera instancia, delimitar 2 canteros, 2 espacios para primero contemplar las plantas que estaban en el lugar y después ver dónde se podían plantar aquellas plantas que sí que traían, porque se hizo una recolección de plantas nativas para poder trasplantar. Y estos 2 canteros se decidieron que tenían diferentes usos. Uno era para trasplantar y el otro para sembrar. Y sembramos muchas flores nativas. De estas que mencionamos, eran semillas, entonces hubo que hacer un mix de semillas en una carretilla, airear el suelo con una herramienta que se llama laya, que es como un rastrillo pero con las puntas para abajo, que tiene un biselado, entonces se entierra en la tierra y vos removés. Como una peineta. Ajá, y así. eso airea el suelo. Antes se decía de que había que dar la vuelta a la tierra, pero ahora se plantea de que no, son todas recetas, pero hay que como salirse de la receta y empezar a pensar cuál es la manera de incidencia más ecológica. Claro. Para poder construir estos espacios. Sí, de sembrar. Claro, y aprovechar que si hay personas que tienen teoría y tienen ciencia detrás de esto, bueno, aprovechar todos esos saberes para mejorar y generar cultivos más interesantes, supongo, y menos nocivos, más beneficiosos para el planeta. Sí, porque todas estas plantas tienen cualidades que, colaboran con, la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo. Como que hay plantas que terminan regenerando la tierra. Claro, y por eso son nativas también de un ecosistema, por algo están. Exacto. Y en el otro cantero, en uno de los canteros, sembramos flores. Y en el otro de los canteros habían, voy a arriesgar un número, 150 plantines, una cantidad así descomunal de nativas y otras aromáticas para distribuir en el espacio y plantarlas. Esa distribución se hizo con la colaboración de personas de la tecnicatura, personas que saben, más las personas que íbamos a poner el cuerpo en ese trasplante colectivo. Y bueno, uno de los criterios era ponerlas de manera despedrigadas, diversas, y usar diversidad de especies y de alturas también, por ejemplo. ¿Ustedes podían elegir el lugar donde, armar algo como un diseño, o solamente hacían, digamos, donde tenían que plantar las plantas? Fue de forma colectiva la decisión. El cantero, cuando llegamos, ya estaba planificado. Porque nada. O si no, un caos. Gente decidir entre todos. No, yo quiero acá. No, yo quiero acá. Porque había una conducción, una dirección de este curso que lo hacían estas personas que nombré al principio de las tecnicaturas. Fue muy hermoso, nos conocimos entre nosotros, eso se dio. También pudimos reconocer muchas de las plantas, fue muy importante nombrarlas, saber cuáles eran sus cualidades. También había un espacio con libros para poder revisar, bibliografía. Mirá. Y el espacio, como les decíamos, quedó para que todos los miércoles a las 15 horas, al igual que este programa, se encuentren en Ciudad Universitaria para pensar estrategias para continuar sosteniendo este espacio, que siga proliferando. Es un lugar que te rompe con la vida cotidiana, que uno está acostumbrado, y está bueno tomar un poco de aire y empezar a conocer, a interesarse por el gusto a saber, y más sobre este tema que es súper interesante, súper importante. Bueno, y para cerrar, le preguntamos a Juan Orco, ¿con qué sensaciones se quedó después de la jornada de trabajo en la Semana de la Flor de la UNC el 6 de octubre? Bueno, la jornada que se desarrolló en ese marco en Ciudad Universitaria fue con mucha alegría y también con muchas preguntas, con mucha incertidumbre en torno a cómo recepta el usuario de un espacio público
estos espacios intervenidos de manera natural y de manera intervenidos con bajo costo, pero intervenidos con una atención especial. Así que bueno, las sensaciones eran sensaciones encontradas, que daban mucha satisfacción pensar que el bosque nativo, el monte, como le decimos efectivamente, el montecito podía tener un lugar de refugio. Hoy estamos pensando esos refugios, y esos refugios no solo para las especies vegetales, sino para los insectos y pequeños animales que todavía resisten en la ciudad. Así que fue una alegría poder construir un micro refugio en la ciudad. Bueno, muchas gracias Juan por sus palabras. Y para cerrar, quería compartirles algo que está en el Instagram del Cantero Biodiverso de la UNC, que se preguntan ¿por qué un jardín biodiverso con nativas? ¿Cuáles son los beneficios, digamos, de tener un jardín biodiverso? Y les voy a leer 5. Primero, se adaptan fácilmente a las condiciones climáticas locales, especialmente a la disponibilidad de agua, ¿no? Tiene bajo costos y recursos para su mantenimiento, es un refugio para la fauna local y están asociadas a la cultura local por sus usos, entre los más importantes, la medicina y los alimentos. Entonces, de esta manera, invitamos a reconocer en las plazas, en los espacios verdes, en el río Suquía o donde estén, en su patio, ¿por qué no?, las diferentes plantas nativas que son un poco, no sé, como que no están valorizadas en nuestra cultura cotidiana, a empezar a verlas, reconocerlas, buscarlas y valorarlas, proliferarlas, hacer que se multipliquen. Así que bueno, muchas gracias a Juan, a toda la comunidad de Jardineros Sin Fronteras y a ustedes por estar del otro lado. Son y serán. Son y serán la identidad de nuestro continente. Recordemos y conozcamos a los personajes de nuestra América Latina que nos enorgullecen, que nos inspiran, que nos marcan el camino de nuestra historia y que nos recuerdan que todos somos parte del mismo pueblo. Juntes descubrámoslo. Bueno, volvemos con Terrícolas por la tarde, tercer segmento del programa. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir, seguirnos en Instagram y en Twitter, @terrícolasporlatarde.org. Nuestro WhatsApp para comunicarse es 351 30 41 922. Nos pueden escuchar por FM 93.9 y también por la página de la radio, que es radiolaquintapata.com.ar. Bien, en el segmento de hoy, Son y Serán, les vamos a hablar de Francia Márquez. ¿Quién es la vicepresidenta de Colombia? Compañera de Petro. Una gran jugadora para Latinoamérica. Sí, gran jugadora y que se ha estado moviendo por el continente, ha estado hace poco en Argentina, estuvo en Chile y bueno, con una mirada de patria grande interesante. Bien, ¿qué podemos decir de nuestro personaje de hoy, de Francia? Ella nació en 1981 en la aldea de Yolombó, ubicada en Suárez, un pueblo del departamento del Cauca que está ubicado al suroeste de Colombia, donde la explotación minera es el principal factor de la dependencia económica y de las luchas sociales. Ella misma, Francia, tuvo, antes, digamos, de ser mayor de edad, trabajo en el rubro minero, en el oro artesanal, fue también empleada doméstica y a los 16 años tuvo el primero de sus 2 hijos, que ella lo crió siendo madre soltera y estudiando en la Universidad de Santiago de Cali. Ella en 2020 se recibió de abogada. Y bueno, particularmente ella es un personaje muy interesante por su forma de llegar al poder. Digamos, fue su historia como militante de los derechos humanos y como abogada de causas sociales lo que la llevó al protagonismo que tiene hoy. Podemos hablar que los disparadores para su militancia social y su militancia política fueron el impacto del daño medioambiental y ver cómo crecía el desplazamiento forzado de cientos de habitantes de su pueblo natal y de las regiones que lo circundan, que eso es producto de
la minería, de las concesiones mineras que hace el Estado a empresas y a magnates, y bueno, echan gente del pueblo, de la selva en Colombia. Contaban ahí, leyendo un poco de su biografía y todo, podemos asegurar que su activismo inició cuando ella era una adolescente, más o menos a la edad de 13 años, cuando en su comunidad se vio amenazada por la construcción de una represa. Y bueno, ella desde 1994 hasta 1997 participó en lo que eran los procesos de evaluación de los impactos que este megaproyecto tenía. ¿En qué consistía? Consistía en la desviación del río Ovejas a una represa. Ujú. Se analizaron los impactos. En particular, este proyecto traía muchas consecuencias para los miembros de la comunidad, incluyendo, por ejemplo, el efecto negativo sobre su territorio, que es considerado como ancestral por su comunidad, y por ende también sobre la identidad étnica y cultural de los habitantes de este territorio. O sea, qué increíble que ella, digamos, su historia de vida ya de muy pequeña está marcada por luchas sociales y extractivismo y ambiente. Claro. A ver, ella, Francia Márquez, es la segunda vicepresidenta mujer de la historia de Colombia y es la segunda persona afrodescendiente en llegar a la presidencia o la vicepresidencia. La primera. O sea, es la segunda, porque Es la en segunda. 1861 existió Sí, alguien, sí. José Luis Nieto, que fue presidente y que tenía rasgos y descendencia Sí, sí, afro, yo vi afrodescendiente. una pequeña frase que ella dijo, que después de 214 años lograron un gobierno del pueblo, de la gente de las manos callosas y de la gente de pie, de los nadies y las nadies de Colombia. Dijo ella en su victoria, que me pareció súper histórico. Ella es muy interesante porque ella es defensora de los derechos humanos, de los derechos de las minorías LGBTIQ, de las minorías indígenas, de las causas medioambientales. Tanto es así que ella, uno de los hitos de su larga lucha social fue haber recibido un premio conocido como el Goldman Environmental Prize, nombre complicado en inglés, que es como se lo considera como el premio Nobel medioambiental, digamos, es como el premio máximo en su categoría. Y mira. esto fue a raíz de que ella en el 2009 inició un proceso de protesta a fin de evitar que las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de La Toma, que en el departamento de Suárez, que es de donde ella es, fueran desalojadas forzosamente de ese territorio que era considerado ancestral y que también era por las causas mineras. Es ese mismo lugar donde participó de una marcha que supuestamente era de 350 kilómetros. Eso es en 2014. Ajá. Y se llamó la Marcha de los Turbantes. En 2014 fue desplazada ella y su comunidad del territorio, y ella junto a sus hijos fue objetivo militar por parte de los grupos paramilitares. Luego de esto, junto a unas 70 mujeres afrodescendientes, organizaron la Marcha de los Turbantes, una actividad que también fue reconocida como Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. Con ellas partió el 17 de noviembre desde Suárez hasta Bogotá, hizo 600 kilómetros para exigir una solución al problema de la minería ilegal. A esta marcha se fueron sumando mujeres a lo largo del recorrido y terminaron siendo 70 mujeres las que llegaron a Bogotá. ¿Qué más podemos decir de ella? Su militancia étnica, su militancia campesina le valió amenazas y hasta un atentado contra su vida. Esto fue durante el 2019, durante una presentación legal en el Consejo Comunitario del Corregimiento de La Toma de Suárez. En 2020 ella anunció el deseo de ser presidente de Colombia. Esta idea, esta intención tomó más fuerza a partir de marzo de 2020, cuando una votación de casi 1 millón de personas dentro de lo que era una consulta para la elección del candidato presidencial de la coalición de izquierda, ella quedó en segundo lugar detrás de Gustavo Petro. Al fin y al cabo, Márquez fue considerada como revelación electoral por medios como Forbes Colombia, CNN. Hicieron una coalición de ahí.
Sí, y bueno, y ella finalmente, el 19 de junio de 2022 de este año, Francia Márquez Mina fue elegida vicepresidenta de Colombia y acompañó la fórmula con Gustavo Petro. Durante la campaña se había anunciado que Márquez estaría a cargo del nuevo Ministerio de la Igualdad, donde velará por los derechos de las mujeres, por población LGBTIQ+, y también por todo lo que son poblaciones vulnerables y por la lucha por la igualdad social y económica de los pueblos excluidos. Qué increíble, qué historia de vida de militancia, digamos. Me parece que es una mujer muy luchadora. Sí, una mujer muy luchadora y que dice cosas muy interesantes, tiene algunas frases muy lindas. Por ejemplo, una que me gustó mucho a mí, a ella en la campaña, durante la campaña, se la acusaba de que era una persona sin experiencia, a lo que ella les contestó: muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país, y yo me pregunto, ¿por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad? ¿Por qué su experiencia no ha tenido tantos años sometidos a la violencia que generó más de 8 millones de víctimas? ¿Por qué su experiencia no logró que todos los colombianos viviéramos en paz? Entonces, así surge Francia Márquez como una nueva voz, como una nueva identidad que conquista el poder en la política y que de ahora en más va a tener posibilidad de generar grandes cambios para los que son las minorías y las clases más excluidas. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Con esto aprovechamos para despedirnos, nos queda un minutito. Esto fue Terrícolas por la Tarde. Nos gustaría decirles algo de agenda cultural para que tengan en cuenta. 4:20 inclusive, encuentro canábico transfeminista en Casa Encendida. Día y hora va a ser domingo 13 de noviembre, 16 horas. También está la feria Copperwell, 11 del 11, sería 11 de noviembre, en el Sepia, ahí en Ciudad Universitaria, a las 15 horas. Vayan, vamos a estar con el Hilo Revistas, ahí pueden conseguir algo de información linda, de cositas. Y también está la feria agroecológica el miércoles, este miércoles a las 18 en Fauno y Sirena, en el pasaje de Guaducho. Claro, sería el miércoles que viene. Miércoles que viene. Porque es miércoles. Claro. Bueno, con eso nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles a las 15 horas. Les mandamos un gran saludo a todos nuestros oyentes y un gran beso. Esto fue Terrícolas por la Tarde.